En 1979, millones de personas temblaron al ver una casa con ventanas en forma de ojos, y una leyenda que decía, lo que sucedió aquí fue real. Pero detrás de la película de terror más famosa de los 70, hay dos historias muy distintas, una sobre un crimen real y trágico, y la otra sobre cómo nace un mito moderno. Hoy no vamos a hablar de fantasmas, vamos a hablar de hechos, contradicciones y del increíble poder que tiene una buena historia. La historia comienza, en realidad, el 13 de noviembre de 1974, en Amityville, Nueva York. Esa madrugada, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, usó un rifle para asesinar a sus padres y a sus 4 hermanos menores mientras dormían en sus camas. El caso, por supuesto, conmocionó a la comunidad y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. DeFeo fue arrestado, juzgado y finalmente condenado a una pena de 150 años de prisión, es decir, 6 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, su defensa intentó una estrategia bastante particular. Alegaron que unas voces lo habían obligado a cometer los crímenes. Sonaba a posesión, ¿verdad? Sin embargo, los psiquiatras que lo evaluaron llegaron a una conclusión muy diferente. Lo diagnosticaron con un trastorno de personalidad antisocial, pero en ningún momento se habló de una posesión demoníaca desde un punto de vista clínico o legal. Aquí hay un dato crucial: ningún miembro de la familia DeFeo, ni amigos ni vecinos, reportó jamás actividad paranormal en la casa antes de la masacre. Tampoco las pruebas forenses de la escena del crimen sugirieron ninguna influencia sobrenatural. Fue, tristemente, un caso de violencia intrafamiliar con consecuencias absolutamente devastadoras. En ese momento, en 1974, la casa del 112 de Ocean Avenue era simplemente la escena de un crimen terrible. Todavía no existía la Casa del Terror de Amityville. Un año después, en diciembre de 1975, Georgie y Kathy Lutz, una joven pareja con los 3 hijos de ella, compraron la casa. La consiguieron por un precio muy bajo, $80,000, precisamente por su macabro historial. Ellos sabían perfectamente lo que había ocurrido allí, pero creyeron que podían dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Según su versión de los hechos, solo duraron 28 días en la casa. Durante ese tiempo, afirmaron haber vivido una auténtica pesadilla paranormal, olores extraños y nauseabundos que aparecían de la nada, puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas, pesadillas recurrentes y vívidas que atormentaban a toda la familia, y un cambio de comportamiento muy preocupante en Georgie, que se volvió irascible y obsesivo. A finales de enero de 1976, huyeron despavoridos de la casa, dejando atrás todas sus posesiones. Meses después, se unieron al escritor Hal Janson para publicar el libro The Amityville Horror, A True Story. El libro fue un bestseller instantáneo y catapultó su historia a la fama mundial. Pero es justo aquí donde empiezan a surgir las dudas y las contradicciones. Primero, a pesar de vivir, supuestamente, 28 días de terror absoluto, los Lutz nunca llamaron a la policía, ni una sola vez. Segundo, ningún vecino de la zona reportó haber visto luces extrañas, oído ruidos inexplicables o presenciado cualquier actividad sospechosa proveniente de la casa durante ese mes. Años más tarde, durante una demanda legal entre los Lutz y el abogado de Ronald DeFeo, un juez federal llegó a una conclusión bastante reveladora. Determinó que la historia, tal como se contaba en el libro, contenía elementos ficticios y exageraciones. De hecho, la propia Kathy Lutz admitió en varias entrevistas que algunos detalles del libro y, sobre todo, de la posterior película, fueron dramatizados para hacer la historia más atractiva. Y entonces llegó Hollywood. En 1979, se estrenó la película The Amityville Horror, conocida en español como Terror en Amityville o La Morada del Miedo. Fue un éxito de taquilla masivo y no solo cambió para siempre el cine de terror, sino que consolidó la leyenda de la casa embrujada más famosa de Estados Unidos. La película lanzó una industria entera a su alrededor, docenas de secuelas, precuelas y remakes, algunas de calidad bastante dudosa. Investigadores paranormales de todo el mundo peregrinaron a la casa con la esperanza de captar alguna evidencia. Surgieron teorías de todo tipo: que la casa estaba construida sobre un cementerio indígena, que había portales a otras dimensiones, que existían campos de energía negra.
Curiosamente, los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren visitaron la casa, pero solo lo hicieron una vez, y aunque afirmaron que sintieron una presencia maligna, nunca publicaron un informe formal y detallado sobre Amityville, a diferencia de otros de sus casos más conocidos. Hoy en día, la casa ya no es el 112 de Ocean Avenue. Los dueños posteriores, cansados de los turistas y curiosos, cambiaron legalmente la dirección y modificaron la fachada, quitando las icónicas ventanas con forma de ojo. Y todos los residentes que han vivido allí desde los Lutz han negado rotundamente haber experimentado cualquier tipo de actividad paranormal. Entonces, ¿qué fue realmente Amityville? ¿Una posesión real, un fraude o algo intermedio? Lo único indiscutiblemente real y trágico es el crimen de 1974 y el dolor de una familia completamente destruida por uno de sus propios miembros. Todo lo demás, los fantasmas, la energía maligna, las ventanas como portales al infierno, forma parte de una narrativa increíblemente poderosa. Una narrativa que nació en un momento en que la sociedad buscaba respuestas fáciles al miedo, al caos y a la existencia del mal. Quizás, el verdadero horror de Amityville no está en lo sobrenatural, sino en nuestra fascinación por convertir tragedias reales en puro entretenimiento, y en cómo, a veces, estamos más dispuestos a creer en una buena historia que en la propia verdad. Si te interesa este tipo de análisis crítico de leyendas urbanas, crímenes históricos y los mitos del cine de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. En nuestro próximo video, analizaremos otra historia icónica. ¿Estuvo realmente el exorcista basado en un caso real? Gracias por ver con mente abierta y, sobre todo, con pensamiento crítico.